todo hay que corregirlo. O sea, en Claro, nutrición claro. vegetariana todo hay que corregirlo y por eso es muy importante tener pues como una muy buena planeación allí. Es que la alimentación vegetariana, al tener tanta fibra y tiene tanto volumen, hace que yo me llene muy rápido, ¿cierto? Da una saciedad temprana, pero eso si yo quiero aumentar masa muscular puede ser un problema, que la alimentación vegetariana debe tener mucha variedad de alimentos, que si somos sinceros, muchas personas, inclusive omnívoras, no logran ni siquiera cubrir ese requerimiento. Bueno, damos comienzo a otra de nuestras entrevistas con nuestros docentes, nuestros profesores en FEBESTA. En este caso tenemos el placer de contar con la profesora Carolina Peña desde Colombia. Muchas gracias, Caro, por aceptar la invitación y bueno, por formar parte de este equipo y aparte también por dedicarnos unos minutos para ofrecernos actualidad científica, realidad, cómo llevar a la práctica, en este caso dietas veganas y vegetarianas. Claro que sí, Salva, gracias a ti por la invitación y por este espacio. Caro, Carolina Peña, ¿quién es? ¿Qué nos puedes contar un poquito así por encima sobre dónde te estás moviendo, qué has hecho, hacia dónde vas? Claro que sí. Yo soy colombiana, soy nutricionista dietista. Desde que terminé mi universidad siempre estoy enfocada en nutrición deportiva y trabajé por 10 años como asesora de un instituto de Gatorade que se llama el Gatorade Sports Science Institute. Entonces, todos estos últimos 12 años he estado enfocada en trabajar mucho en el ámbito de nutrición deportiva y también muy enfocada en el tema de hidratación y fisiología de la hidratación para el ejercicio. En esa época también tuve unos 2 momentos donde era vegetariana, Ujú. nunca vegana, vegetariana. Entonces también, debido a que era más un tema personal, que quería llevar una alimentación basada en plantas, empecé a trabajar mucho, a investigar mucho sobre ese tema, pues obviamente, porque yo lo iba a aplicar. Claro. Entonces allí también empecé a enlazar el tema de nutrición deportiva junto con el vegetarianismo y el veganismo. Y siempre me ha gustado mucho eso, Salva, de como ensayar las cosas, como las tendencias Claro. nutricionales que van saliendo, como la dieta cetogénica, el ayuno, porque siento que como nutricionista eso nos da muchas herramientas a la hora de, si vamos a poner a un paciente en un tipo de alimentación, poder darle como más recomendaciones acertadas, recetas inclusive, como un poco contarle de la vivencia que tuvimos, como con la experiencia que tuvimos personalmente. Entonces, eh, pues como desde que empecé siempre he tenido un enfoque muy hacia el vegetarianismo y veganismo y pues con mi trabajo me permitió como poder tener las dos cosas, que no siempre es como fácil encontrar un profesional que de pronto sepa de las dos cosas. Entonces ahorita tengo muchos pacientes que son deportistas, son vegetarianos o veganos o están en la transición, Claro. y siento que toda esa vivencia me ha ayudado mucho pues como a poder ayudarles a ellos también a eso. Genial. Bueno, vamos a aprovechar la primera pregunta enlazando con lo que has dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre vegetariano y vegano? Listo, la diferencia es que los veganos son más estrictos con su alimentación y no solamente no incluyen alimentos de origen animal, sino que esto se va a otros ámbitos de su vida, como por ejemplo no utilizar cuero en la ropa, o no utilizar, por ejemplo, productos que hayan sido testeados en animales. Entonces, no solamente se limita a la alimentación, Ajá. por un lado. Por el otro, en vegetarianismo hay varios tipos de vegetarianismo y generalmente incluyen algunos productos de origen animal, por ejemplo, leche, huevos. Entonces yo, por ejemplo, nunca dejé de consumir lácteos ni huevos, entonces era vegetariana. Un vegano no va a consumir ni leche, ni huevos, ni alimentos que sean producidos con este tipo de alimentos, ¿cierto? O sea, ni un pan, como un pan tradicional que puede tener huevo, que puede tener Sí. mantequilla. Entonces son un poco más estrictos y se fijan un poco más en que Digamos, nada de lo que consumen sea animal. digamos que el que es vegano tiene un perfil también más social, más cultural, incluso he leído por ahí también que incluso religioso en algunos casos, ¿no? Sí, sí, No muy se basa espiritual también, exactamente. Entonces allí, por ejemplo, alimentos que inclusive incluyen la explotación de un animal tampoco son incluidos. Por ejemplo, la miel, que es un alimento que uno nunca lo ve como, pues como algo que venga como de explotación animal, pues ellos, por ejemplo, tampoco la consumen, ¿cierto? Entonces sí, sí tiene como un ámbito ya un poco más Vale. profundo. Claro, son estos tipos de alimentación aptas para cualquier persona.
Puede tomar cualquiera, Sí, ¿sí? sí, o sea, desde el 2016 salió como la posición oficial de la Escuela de Nutricionistas de Estados Unidos, donde ellos en su posición dicen que este tipo de alimentación puede ser saludable para cualquier grupo poblacional, o sea, desde niños hasta adultos mayores, dentro de ese grupo están los deportistas, desde que incluya todos los grupos de alimentos, excepto obviamente por los animales, y que haya una buena variedad, ¿cierto? Entonces, si es una alimentación que está bien planeada, se puede implementar en cualquier grupo poblacional. Ajá. Y bueno, me voy un poco a, ¿no? a la temática donde me muevo yo normalmente más, ¿no? ¿Se puede aumentar la masa muscular? ¿No se puede aumentar? ¿Se complica más? ¿Qué hay? Sí, Liz, es una pregunta que es súper frecuente en las clases de este tema, porque sobre todo ahorita que estamos en una cultura muy hacia mejorar nuestra masa muscular por la importancia que hemos encontrado en los últimos años que tiene el músculo, no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional, ¿cierto? A nivel de salud, pues un montón de cosas. Entonces, claro, esa es una de las principales preguntas y la respuesta es sí. Sí es un poco más lento, requiere mucha planeación, sobre todo si, por ejemplo, estamos tratando de mantener un nivel de grasa que sea bajo, ¿cierto? Entonces sí requiere mucha planeación, sí requiere un mayor consumo de alimentos, porque con las proteínas vegetales lo que debemos tener en cuenta es, uno, generalmente se absorben en menos cantidad si no están aisladas, o sea, si no es un suplemento, sino que es unos frijoles, entonces la cantidad que voy a absorber de proteínas no es el 100% de lo que me aporta, sino que es un ¿No? poco menos, aproximadamente el 75%. Y segundo, que tienen menos contenido de leucina, ¿cierto? Entonces tienen menos contenido de leucina, se absorbe menos y dependiendo de la fuente, puede tener algunos aminoácidos que llamamos limitantes. Ajá. Entonces, esas cosas desde la nutrición se pueden corregir y se corrigen como, pues básicamente para absorber la cantidad que necesito, teniendo en cuenta que no se va a absorber el 100% de lo que me como, entonces pues doy más cantidad. Para tener más contenido de leucina, nuevamente, doy más cantidad. Y para mejorar el perfil de aminoácidos, pues lo puedo mezclar con otro tipo de alimentos, como cereales, o inclusive mezclar dentro de las leguminosas también diferentes tipos de leguminosas, o con semillas, con nueces, con semillas. Entonces, no es una cosa que sea súper compleja, pero sí requiere un conocimiento, ¿cierto? Porque si no tenemos una buena planeación, pues no vamos a alcanzar, por ejemplo, ese superávit de proteína, no vamos a alcanzar Claro. a consumir la cantidad de leucina, por ejemplo, óptima para hacer una adecuada recuperación muscular. Entonces, en definitiva, sí requiere un poco más de planeación y organización este tipo de alimentación, pero sí se puede aumentar masa muscular con ella. Claro, entiendo que va, todo va por donde tú dices, ¿no? Por saber combinar y saber mezclar realmente los tipos de vegetales para que no haya una deficiencia de un aminoácido o de otro aminoácido. Sobre todo Ajá. también para que compense el aminoácido principal para activar la síntesis de proteína, esa leucina que tú dices. Pero entonces esto me lleva un poco a si hay una absorción de alrededor de un 75%, claro, hay que hilar mucho más fino, porque claro, si te pasa, no deja de ser 4 calorías por gramo. Entonces puede que para llegar al total de proteínas que quieres, tengas que incrementar mucho más el total calórico. Por eso, de ahí que tengas que controlar, ¿no? Supongo, ¿no? Esa... Exactamente. Y hay una cosa, Salma, que, por ejemplo, en términos de proteína, como todos están tan interesados en proteína, pues muchas personas ya, inclusive que no trabajan mucho con nutrición vegetariana, saben como, bueno, le doy más proteína. Pero otra cosa a tener en cuenta es el tema de carbohidratos, porque entonces ahí me enlazo con lo que tú estás diciendo. Las leguminosas, por ejemplo, un frijol, una lenteja, son alimentos que son fuente de carbohidratos. Lo que Claro. más tienen son carbohidratos, pero tienen un alto contenido de fibra y esa fibra no se absorbe como carbohidrato. Entonces, hay Ujú. una parte de esa fibra que se va a eliminar, ¿cierto? A través de las heces, y otra parte que se va a absorber, pero que al final se va a utilizar es como ácidos grasos, gracias a nuestras bacterias intestinales. Entonces, cuando hacemos una alimentación vegetariana, cuando la planeamos, debemos también tener en cuenta con qué tantas calorías cuento yo de eso que me estoy comiendo, porque tampoco todas las calorías que tienen, que generalmente eso se usa mucho porque las leguminosas son alimentos con una alta densidad energética,
pero cuando yo me voy a evaluar efectivamente cuánto mi cuerpo está absorbiendo de eso, pues es un poco menos. Entonces también hay que hacer una corrección de carbohidratos para yo saber que si me estoy consumiendo un superávit, que si estoy consumiendo la proteína que es. Entonces todo hay que corregirlo. O sea, en nutrición Claro, claro. vegetariana todo hay que corregirlo y por eso es muy importante tener pues como una muy buena planeación allí. Sí, ¿no? ¿Qué problema tiene también eso? Que yo corrijo porque no todo se va a absorber, pero entonces los volúmenes son muy grandes. Y si tú te comes unos frijoles, tú quedas lleno por mucho tiempo. O sea, la saciedad que dan las leguminosas, también por el contenido de fibra y de proteína, es muy alta. Entonces, muchas veces tú, que por ejemplo, tienes muy buena masa muscular, imagino que en periodos de... Claro, ahí es donde la dieta vegetariana y vegana es donde tienes que hilar muy fino, porque tienes que Sí, ver qué mezcla de alimentos tienes que hacer para realmente para ver cuáles son los que te sacian más, cómo llegas a ese total de proteínas, cómo combinas para que no haya una deficiencia de aminoácidos, donde hay más fibra. Realmente es e un... inclusive cómo hago para que haya menos saciedad, porque el problema precisamente con la alimentación vegetariana, que en otros ámbitos puede ser beneficioso, es que la alimentación vegetariana, al tener tanta fibra y tiene tanto volumen, hace que yo me llene muy rápido, ¿cierto? Da una saciedad temprana, pero eso si yo quiero aumentar masa muscular puede ser un problema, porque Claro, entonces yo almuerzo, estoy súper lleno y ya tengo que comerme una media tarde, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, inclusive una de las estrategias que se utiliza cuando queremos aumentar de peso o cuando estamos trabajando con deportistas con altos volúmenes o altas cargas de entrenamiento, donde también el consumo de energía tiene que ser más alto. Entonces ahí lo que trabajamos inclusive es parte de los cereales, de los alimentos que se comen, tratar de bajarles el contenido de fibra. O sea, al contrario de lo que hacemos con la mayoría de la población, en claro. esta población, en algunos casos, lo que hacemos antes es bajar el aporte de fibra, es consumir carbohidratos refinados para que Ajá. con las leguminosas la sumatoria de fibra no sea tan alta. En otros casos, utilizar, por ejemplo, en lugar del grano de la leguminosa, pues suplementos donde la proteína esté Ajá. aislada para poder pues alcanzar y que no sea una cosa súper incómoda a nivel gastrointestinal. Perfecto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si hemos hablado de hipertrofia, ¿se puede reducir grasa? ¿Es óptimo? ¿Cómo se optimiza esto? Listo, entonces ahí yo creo que hay que mirar quién quiere reducir la grasa, ¿cierto? Si estamos hablando de una persona con obesidad, en ese tipo de población, por ejemplo, se ha encontrado que especialmente en el momento de la transición, o sea, cuando la persona pasa de ser omnívora a vegetariana o vegana, se logra una gran pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de población podemos lograr una disminución de peso. Ya en una persona que es delgada, que lo que quiere es bajar un poco más su nivel de grasa, sí se puede hacer, pero ahí lo que te digo, sí se tiene que tener mucho más precaución con entonces qué tantos carbohidratos le estoy aportando. Y entonces, o sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si yo me como unos frijoles, básicamente en esa porción de frijoles voy a tener la proteína y voy a tener los carbohidratos. Entonces no es lo mismo que si me como un arroz con una carne, donde voy a Sí, tener dos alimentos diferentes, ¿cierto? Entonces sí se puede disminuir la grasa, tanto en población obesa y en población con sobrepeso, que es en la población en la que más fácil vamos a ver cambios. También se puede hacer en la población físicamente activa, deportista, que de pronto lo que quiere es disminuir un poco más el nivel de grasa para verse un poco más marcado. También se puede hacer en ese tipo de población, se habría que tener un poco más, como dices tú, hay que hilar más fino, porque claro, allí sí, o sea, cualquier aporte adicional de calorías, pues va a hacer que no se logre ese resultado. genial. Caro, ¿hay algún tipo de micronutrientes que haya que tener especial cuidado en este tipo de alimentación, que haya que observarlo bien? Sí, muchos. Entonces, ¿por qué? Porque la alimentación vegetariana debe tener mucha variedad de alimentos, que si somos sinceros, muchas personas, inclusive omnívoras, no logran ni siquiera cubrir ese requerimiento, porque no siempre tenemos una gran variedad en nuestra alimentación en cuanto a variar frutas, verduras, incluir carnes, incluir diferentes tipos o grupos de alimentos. En la alimentación vegetariana sí hay unas banderas rojas que son importantes. Una, la principal para mí es la vitamina B12, porque la Ajá. vitamina B12 no se encuentra en ningún alimento de origen vegetal. La que se encuentra, por ejemplo, en las algas, como la espirulina, es inclusive un tipo de vitamina B12 que antes puede inhibir la absorción de la vitamina B12 en la fórmula activa que nosotros utilizamos. Entonces, Ah, a pesar bien. de que la tiene, no es la mejor forma de obtener la vitamina B12.
Las personas que son vegetarianas, o sea, que consumen huevos, que consumen lácteos, pueden obtener un poquito a partir de los huevos de esa B12. Sin embargo, la recomendación que hay a nivel internacional actualmente es suplementación. O sea, todas las personas, ya sean vegetarianas, veganas, flexitarianas, que son estas personas que de pronto son vegetarianas, pero de vez en cuando se comen una carne. Entonces, cualquier persona que esté limitando el consumo de carne debe suplementar la vitamina B12, porque eso no se encuentra en ninguna parte. Entonces, ahí, esa es suplementación obligatoria para cualquiera, deportista, adulto mayor, niño, el que sea. Entonces, ahí hay que hacer una suplementación. Esa es la más importante. Ajá. Ya de ahí, lo otro se podría obtener de los alimentos, siempre y cuando yo tenga una buena variedad y una buena cantidad, pues, esté consumiendo la cantidad que es adecuada de los diferentes grupos de alimentos. Y consuma suficientes leguminosas en el día, de esa manera voy a obtener el hierro. Porque, por ejemplo, me ha pasado en algunos casos con pacientes que piensan que ser vegetariano es, pues, dejo de comer la carne, ¿cierto? Entonces ya me como solamente la ensalada, el arroz, la papa, entonces, ¿de dónde van a sacar la proteína? ¿De dónde van a sacar el Claro. hierro? Entonces, no es solo dejo de comer la carne, es con qué voy a reemplazar lo que esa carne no me está aportando. Entonces, hierro también es un nutriente que hay que tener precaución. La buena noticia, el cuerpo se adapta. Cuando yo Ajá. tengo bajos niveles de hierro, mi cuerpo lo que hace es limitar la excreción, o sea, hace que haya menos pérdida y mejora la absorción. Es una persona vegetariana, absorbe mejor el hierro de unos frijoles que una persona omnívora. Entonces, para los omnívoros puede que no sea su principal fuente de hierro, pero para el vegetariano pues va a ser una buena fuente. Y así pasa con otros nutrientes como el zinc, por ejemplo. Entonces, el cuerpo sí se va adaptando, se demora más o menos 45 días en lograr ese proceso de adaptación y por eso la transición a la alimentación vegetariana debe ser un proceso lento que ayude a que el cuerpo genere adaptaciones en absorción de nutrientes y en metabolizar pues, y en digerir esos alimentos, porque si tú pasas de nunca comerte unos frijoles a comer todos los días frijoles, pues gastrointestinalmente eso es pesado, ¿cierto? Entonces, por eso la transición debe ser lenta, Claro. ayudamos a que el cuerpo absorba mejor esos nutrientes. La vitamina D también puede ser limitante en esa población. Ujú. Allí, pues, buena exposición solar en los países que no tenemos seasons, porque se me olvidaba esta palabra, estaciones, no Ajá, tenemos bien. estaciones, eh, y hacer suplementación en los países que hay estaciones podría ser la mejor Entiendo. forma de lograr un buen aporte. Algunos alimentos que compramos, por ejemplo, es muy común que las personas vegetarianas, veganas, compren bebidas vegetales, que la Ajá. persona los llama leches, en realidad no son leche, la leche solamente es la de mamíferos, es bebidas vegetales, y esas bebidas vegetales muchas veces vienen con suplementación en calcio, en vitamina D, entonces también puede ayudar un poquito, pero generalmente pues la suplementación es casi que esencial en la mayoría, especialmente en deportistas. En Ajá. deportistas sí se ha visto como que probablemente ese sea como más importante. Y por último, yo diría también los omega 3. El omega 3, la población, por ejemplo, en Colombia y en los países del centro, no estábamos muy acostumbrados a consumir muchos peces o alimentos de mar, ¿cierto? Entonces no tenemos mucho aporte de omega 3 en nuestra alimentación y en ese caso, pues podríamos, en el caso de los vegetarianos, utilizar semillas. La conversión es un poco más pobre, pero nos pueden aportar semillas como la linaza, las semillas de chía, deben ser molidas porque nuestro cuerpo no es capaz de partir esas semillas. Entonces, Ajá. si no están molidas, no podemos acceder a los omegas que hay adentro. Entonces, si están enteras, sirven como fibra, pero no estamos haciendo nada más. Si Ajá. están partidas, o sea, si las molemos, si las procesamos, ya obtenemos la proteína y los omega 3 que nos pueden aportar la linaza y la chía. También en nueces de nogal podemos encontrar buen aporte de omega 3 y en las semillas de hemp o cáñamo sin la cáscara también podríamos encontrar buen aporte. Sin embargo, pues como les digo, la conversión es un poco ineficiente, entonces pues, hay que hacer un alto consumo en el día o también en algunos casos pues simplemente suplementar. Genial, pues bueno, esto es información de calidad para todos nuestros alumnos, que bueno, que luego desarrolla bastante más en la clase.
Ujú. Carolina, truquillos que mejoren la absorción de nutrientes, la tolerancia a todos estos alimentos, que nos puedes dar por ahí? Listo, entonces, eh, esencial, entre uno más procesos le hace a las leguminosas, frijol, lentejas, garbanzos, soya, entre más procesos hacemos, más eliminamos ese contenido de los fitatos pues, y de las sustancias que tienen este grupo de alimentos. Esas sustancias, básicamente, si pensamos en ellas, en las plantas, son su sistema de defensas contra enfermedades y plagas. Entonces, en bajas cantidades para nosotros, los fitonutrientes, que se llaman ahora fitonutrientes, antes se llamaban factores antinutricionales, ya los llamamos fitonutrientes, porque se han encontrado que en bajas cantidades pueden tener efectos benéficos para la salud. Entonces, el ácido fítico, los taninos, etcétera. Pero cuando están dentro de estos alimentos, en altas cantidades, como vienen allí, entonces lo que hacen es que haya una peor absorción de las proteínas, una peor tolerancia, entonces por eso tenemos gases, distensión abdominal. ¿Cómo podemos hacer que sea mejor o menor el contenido? Primero, un remojo que sea adecuado. El Ujú. remojo es al menos, debería ser por al menos 24 horas, ojalá eliminando el agua cada 8 horas. Es decir, si tú vas a hidratar unos frijoles, entonces los pones en agua, les quitas o los lavas cada 8 horas botando esa agua. El agua en la que se hace el remojo no se debe utilizar para cocinar porque allí están todos los contenidos de las sustancias que estamos tratando de quitar. Entonces esa agua no se debe consumir en la alimentación y también utilizar, por ejemplo, bicarbonato de sodio en esa agua de remojo se ha encontrado que disminuye significativamente los fitatos. Entonces también va a ayudar mucho al tema de tolerancia y de absorción. Hacer una adecuada cocción, o sea, cocinarlos. Hacer otros procesos adicionales, como por ejemplo si yo hago un hummus, que es Ah, coger los garbanzos y hacer un puré con los garbanzos, básicamente. Entonces también entre más procesos tienen, en el caso de las leguminosas, para el cuerpo va a ser un poco más fácil el tema de tolerancia y de digestión. Entonces, estas cosas pueden ayudar mucho a mejorar. También en personas que son de pronto con colon irritable, que les caen muy mal las leguminosas, pueden intentar quitarle la cáscara y es después de que hago el remojo, puedo con las manos hacer como un proceso de fricción y así ah, quitar un poco la cáscara y en algunas personas eso ayuda mucho a disminuir un poco el aporte de fibra para no sentirse tan llenos y a que se absorban o la digestión sea un poco más fácil. Esas serían como las principales herramientas que utilizamos. Entonces, remojo, muy buen remojo, no consumir el agua que estamos utilizando para hacer el remojo, utilizar bicarbonato para hacer el remojo, que va a mejorar la tolerancia, y cocinarlas bien, hacer otros procesos como después de cocinarlas, tostarlas, que es algo que en Colombia está muy de moda, comer leguminosas tostadas como en las ensaladas, unos garbanzos tostados, unas lentejas tostadas. Entonces, cuando yo lo cocino y luego lo horneo, ya estoy haciendo unos procesos adicionales que van a hacer que la tolerancia sea un poco mejor. genial. Carolina, no te vamos a quitar más tiempo. La última pregunta, ¿qué consejo le daría a nuestros alumnos de Five Star que se están iniciando en la nutrición deportiva? Que estudien. Ah, Hay que estudiar mucho, o sea, si yo quiero llevar ese tipo de alimentación, todo lo que les mencionaba ahorita, o sea, todo ese tema de hacer adecuadamente la adecuación, que vaya ahí la redundancia, de cómo yo, o sea, cómo sé yo con cuántos carbohidratos de lo que me estoy comiendo puedo contar, con cuánta proteína de lo que me estoy comiendo puedo contar, en total cuánto alimento necesito para consumirme la leucina que necesito si estoy en un proceso de aumento más muscular, por ejemplo. Entonces, yo sí digo, requiere mucho estudio, hacer como un programa adecuado que me permita a mí identificar si lo que me estoy comiendo si es adecuado o suficiente o no, ¿cierto? Y estar súper alerta, obviamente, claro. de cómo va cambiando mi cuerpo, de gastrointestinalmente cómo me estoy sintiendo, porque esa es la mejor forma también de evidenciar si lo que estoy planeando y programando pues está teniendo un buen resultado o no, ¿cierto? Pues nada, pues muchísimas gracias por, bueno, por compartir tu tiempo, por darnos toda esta información de calidad y esperamos verte en las siguientes clases hablándonos de más de lleno y con más, bueno, con más material, obviamente, de dieta vegana y vegetariana. Muchas gracias, Caro. Un abrazo desde España. Gracias, Alma, gracias por la invitación, un abrazo.